Segunda de Reyes, capítulo 10. Acabamos de ver cómo el Señor escoge a este hombre Jehú, lo unge de parte de Eliseo. Viene un profeta, joven profeta, que lo unge, estando él sentado con otros príncipes o capitanes de la guardia del ejército, y lo unge como rey de Israel, y le da la instrucción de que el Señor lo va a utilizar a Jehú como un instrumento de justicia. Ciertamente el Señor a veces utiliza a las personas. De hecho, vemos nosotros que el Señor había mandado a Saúl a exterminar a Amalec, pero él desobedeció. Y aunque también el Señor dictó un juicio contra Jeroboam, vemos que Baasa, que fue el que continuó, mató a Jeroboam, pero con saña, no tanto porque el Señor se lo ordenó. Se cumplió el juicio de Dios, pero también el Señor juzgó a Baasa y también su posteridad, el mismo juicio que cayó sobre Jeroboam, porque Jeroboam pues hizo pecar a Israel construyendo estos dos ídolos, dos becerros de oro, que los puso en el territorio de Israel cuando se dividió el reino en el territorio del norte en Israel y el territorio del sur en Judá. Y en el norte puso en el sur del territorio de Israel, en Betel uno, y el otro en el norte, en Dan. Y dijo, para que la gente no vaya a Jerusalén a adorar, no sea que se vayan con el rey de Judá, y mejor que se queden acá. Y él mismo instituyó su propia religión, sus propias fiestas solemnes, y pues hizo pecar al pueblo de esta manera. Y obviamente me imagino yo que había algún tipo de manera sensual de adorar a estos dioses, a la manera que estaba el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, y también Aarón les había hecho un becerro de oro, y dice que el pueblo estaba danzando y estaban en una tremenda orgía cuando regresó Moisés con las tablas de la ley, y por eso las quebró ahí a los pies del monte, por la ira que tenía de que el pueblo ya se había desenfrenado. Yo me imagino que más o menos era la misma situación acá, porque había una atracción sobrenatural de la gente en este tipo de adoraciones. Ahora, después viene el rey Acab, después de la descendencia, ¿verdad? Varios reyes ahí, y llega el rey Acab, que es un rey terriblemente malvado, que además de todas las maldades que hizo, que era peor que todos sus antepasados, añadió el hecho de que se casó con Jezabel, la hija del rey de Tiro y de Sidón, y esta mujer era extremadamente perversa. Ella introdujo de lleno, junto con Acab, la adoración a Baal, y construyeron un tremendo templo a Baal y a Sera, supuestamente la esposa de Baal, y empezaron la gente ya de lleno a adorar en tremendas situaciones sensuales y sexuales y todo este asunto, y tanto así que Elías tiene que competir con esta situación y decirle a Acab, bueno, ya que se decida de una vez, vamos a ver quién es Dios, si Baal o Jehová. Y es cuando hacen ese sacrificio en el monte que el Señor le responde a Elías. Bueno, en el reinado del sur tenemos varios reyes que siguen al Señor por un tiempo, y como que sí, como que no, que sí, que no, pero de repente hay uno que sí sigue al Señor bien, y es Josafat. Pero Josafat tiene una debilidad tremenda, un terrible mal hizo Josafat. Y el terrible mal que hizo Josafat era que tomó una de las hijas de Acab para que se casara con su hijo. Entonces, cuando esto sucede, se casa con su hijo Joram. Su hijo se descompone. Josafat estaba adorando al Señor, pero Josafat muere, como lo vimos la vez pasada, y su hijo se queda reinando. Y una de las cosas que hace su hijo, según leímos en Crónicas también, es que inmediatamente que toma poder, Josafat tenía varios hijos, muchos hijos, y a todos les dio mucho oro, mucha plata, y los puso como gobernadores de diferentes ciudades. De hecho, el mismo Joram estaba reinando ya en el trono con su padre por unos 6 años, hasta que su padre muere, él se queda ya con el reino. Y una vez que tome posesión completa del reino, mata a todos sus hermanos, seguramente instado por su esposa Atalía, la hija de Acab. Y construye un templo a Baal allí ahora ya en Judá, porque ellos ya no estaban adorando a Baal, pero ahora empiezan a adorar a Baal.
instado por la misma Atalía, como nos lo dice el libro de Crónicas. Entonces esta mujer era en extremo perversa, y este hombre Joram, el Señor se enoja tanto con él, que a través del profeta Elías ya estaba con el Señor, pero de alguna manera le ha de haber dejado una carta profética que se abra 2 años más tarde. Entonces se abre la carta, se la entregan a este hombre, y cuando lee la carta, dice ahí que el Señor lo va a juzgar por el mal que ha hecho, y que una de las cosas que le va a acontecer a él era que iba a morir, todos sus hijos iban a ser muertos, pero también iba a morir con una enfermedad de sus intestinos, de manera que se le salieron los intestinos del cuerpo. La gente lo aborreció tanto que no hicieron ninguna fiesta fúnebre como se usaba hacer a los reyes, y ni siquiera lo enterraron en el sepulcro de sus padres. Entonces fue una cosa tremenda. Bueno, entonces vemos que Jehú, por un lado, empieza a hacer el exterminio que el Señor le mandó a hacer, y mata al rey de Joram. Había 2 Jorams reinando al mismo tiempo, uno en Israel y otro en Judá. Pues los nombres eran pues famosos, me imagino, en ese momento. También va a haber 2 Ocosías. Ya vimos un Ocosías que era el hermano de Joram, que ese ya había muerto. Y va a haber otro Ocosías, hijo del Joram de Judá, que vamos a considerar más adelante. Tomó el nombre del tío. Bueno, porque ya había parentesco entre los 2 pueblos. Seguramente Josafat pensó, bueno, con esto se acaban las guerras que constantemente había entre el reinado del norte y el del sur, pero se unió en yugo desigual y trajo el pecado a Judá de forma terrible. Entonces Jehú se encuentra con Joram, y también Ocosías estaba con él en Jezreel, que era en donde estaba uno de los palacios del rey de Israel. Ocosías era el rey de Judá, pero había ido a visitar a su pariente, porque ya tenían este parentesco, ¿verdad? Entonces, como estaba él ahí, él se estaba curando de sus heridas, Joram, porque lo habían herido en la guerra, pero no herida de muerte, y lo mata ahí Jehú, y mata también a Ocosías, y luego después entra a Jezreel, y vemos que mata también a Jezabel, y a Jezabel el cadáver se lo comen los perros, conforme a la profecía que el Señor había dado a Acab en la viña de Naboth. Y aquí en el capítulo 10 dice que tenía Acab en Samaria 70 hijos, y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel y a los ancianos y a los sayos de Acab. O sea, estos no quiere decir que eran 70 hijos naturales necesariamente, sino que también pueden ser hijos, pueden ser nietos. La palabra hijo o nieto, o bisnieto o tataranieto es la misma palabra. Y manda Jehú esta carta a los ancianos y a los ayos, o sea, a la gente que está encargada de educar a estos hijos, a estos nietos, o lo que sean, hijos y nietos, diciendo: inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, o sea, ustedes tienen todo. Tienen ahí a los herederos del trono, tienen carros, tienen caballos, tienen armamento, tienen ejército, tienen ciudades fortificadas. Escojan al mejor y el más recto de los hijos de vuestro Señor, y ponedlo en el trono de su padre, y pelead por la casa de vuestro Señor. O sea, le está diciendo: yo ya maté 2 reyes, ahora pongan ustedes otro ahí, porque yo voy a seguir la lucha. Así que defiéndanse. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron: he aquí, 2 reyes no pudieron resistirle, ¿cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los sayos enviaron a decir a Jehú: siervos tuyos somos, haremos todo lo que nos mandes, no elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. O sea, no queremos rey, ¿tú qué quieres hacer? Somos tus siervos. Él entonces les escribió la segunda vez diciendo: si en realidad sois míos, o sea, si realmente sois mis siervos y queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venid a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y decapitaron a los 70 varones. Pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. ¡Wow! Tremenda cosa. No son capítulos muy bonitos que vamos a leer, pero vamos a leer la consecuencia del pecado y la advertencia que el Señor nos hace a nosotros. Estas cosas el Señor no las quería para su pueblo, mis amados. Él quería bendición, pero el pueblo escogió desobedecer a Dios
para que vinieran estas situaciones. Vino pues un mensajero que le dio las nuevas diciendo: han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él dijo: ponedlas en 2 montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Ahora esto a nosotros nos suena bastante terrible, y era terrible, pero era una práctica común en aquel entonces, que era para infundir temor. Y yo imagino que funcionaba muy bien, ¿verdad? Esto es lo que le va a pasar a la gente que se rebele contra el rey. Hay varios reinados que se hicieron cosas terribles. Tengo un libro de César Vidal, que es un pastor también allá, escritor, tremendo escritor español. Se ha ganado un premio de Nobel de literatura. Y hay un libro que se llama El último ajusticiado por la Inquisición, algo así por el estilo. Pero en una de esas narraciones que uno ve, la peor tortura se la hacen a aquellos que se rebelaban contra el rey. No sé si era de Francia o de Inglaterra, pero unas torturas terribles para infundir temor a la gente de esta manera. Y pues sí, lo lograban hacer. Entonces, teniendo estas, imagínense ustedes el cuadro, tiene esos montones de cabezas ahí, y venida la mañana salió él, y estando en pie dijo al pueblo: vosotros sois justos. He aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? O sea, él ignora el hecho de que él mismo dio la orden, pero está diciendo: yo no los maté, ustedes lo mataron, yo maté al rey, pero a estos los mataron ustedes, así que estamos en el mismo, del mismo lado. Sabed ahora que la palabra de Jehová que habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Y ciertamente, o sea, la palabra de Dios se cumple. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Y lo que el Señor dice se cumple. Y él había hablado de esto. Mató entonces Jehú, todavía ahí, a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares, a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. O sea, a todos los íntimos de él, familiares, los sacerdotes que tenían obviamente pues de los que había puesto Jeroboam. Escogía sacerdotes no de los levitas, a los levitas los echó de ahí, de donde fueran, ¿verdad? Entonces él mata todo esto y empieza a limpiar todo esto. Luego se levantó de ahí para ir a Samaria. En el camino llegó a una casa de esquileo de pastores, dice aquí. En realidad llegó a una ciudad que se llama Bet-Eked. En realidad Bet-Eked quiere decir casa de esquileo, pero ese es el nombre de la ciudad. Nada más que aquí los traductores le pusieron, pasó por una casa de esquileo, pero en realidad pasó por la ciudad que se llama así. Y halló ahí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedlos vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. ¡Wow! Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Ahora, este Jonadab, hijo de Recab, debió haber sido un hombre ilustre, bien conocido entre la gente, un hombre con muy buen testimonio. El otro lugar en donde se nos menciona es en Jeremías capítulo 35, si quieren darle la vuelta allí, nada más para considerar qué tipo de hombre era este y por qué razón es que lo invita en este momento Jehú a que vaya con él. Dice en el capítulo 35 de Jeremías que palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas. Los recabitas eran los descendientes de este hombre, este también era un recabita. Y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová en uno de los aposentos y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, a Basinías y a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igladías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guardia de la puerta. Bueno, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, este Jonadab que estamos hablando, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino,
vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vosotros para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Bueno, el asunto es que en el capítulo se describe que ellos no quisieron beber vino, y la palabra del profeta era al pueblo de Israel diciendo: ustedes no han obedecido la voz de Dios vuestro Padre, que os ha ordenado guardar sus caminos, pero estos hombres han obedecido la voz de su ancestro y no beben vino, ni edifican casas, ni siembran viñas, porque así se lo ordenó su Padre y ellos han obedecido. Dice: por lo mismo, ellos siempre va a haber un varón delante de mi presencia, porque ellos han obedecido la voz de su Padre. Entonces este era un hombre justo, que seguramente, pues Jehú está diciendo: bueno, voy a traerme al que más inspira justicia entre toda esta gente. ¿Y qué le dice? Lo toma Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es tu corazón recto como el mío? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano y luego lo hizo subir consigo en el carro. Y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Nos está empezando a mostrar: mira, mi celo por Jehová es llevar a cabo todo lo que Dios ha hecho, porque yo tengo celo por Jehová. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal y todos sus siervos y todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Pero esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que honraban a Baal. Y sí, lo hace muy astutamente. Y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron ese día. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, de manera que no hubo ninguno que no viniese. Y entraron en el templo de Baal, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras: saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal. Y dijo a los siervos de Baal: mirad y ved que no haya entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que deje escapar a alguno de estos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la del otro. Después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de la guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, y que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los echaron fuera del templo, se los dejaron tendidos fuera del templo, los de la guardia y los capitanes. Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal, y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal, y lo convirtieron en letrinas hasta hoy, que era la peor desgracia que le podía pasar a un templo cualquiera que fuera. O sea, como para profanarlo completamente, convertirlo en letrinas. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. ¡Wow! Podemos decir: gloria a Dios, ahí está la victoria ya. Jehú acabó con la adoración de Baal. ¡Qué tremendo hombre de Dios! Ciertamente Jonadab va a haber estado aplaudiendo, decir: ¡qué celo tiene este hombre de Dios! Probablemente lo tuvo al principio, pero miren lo que pasa. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien, ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Aquí viene un problema en el 31. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Ahora, uno se pone a pensar: bueno, ve el celo que yo tengo por el Señor. Así, tal vez fue, como dicen en México, una llamarada de petate, o sea, algo así que rápido y se apagó. O realmente no tenía celo, a lo mejor una situación política.
Hay gente que cree, porque solamente podemos especular, no sabemos lo que había en el corazón de Jehú en realidad. Pero las dos posibilidades era que andaba con deseo de poder, pero sí obedeció la voz de Dios. E incluso le dijo a este hombre, Jonadab, que era un ilustre amador de Dios, ve el celo que yo tengo por Jehová. Y probablemente lo tenía, mis amados. Porque es muy fácil que nosotros en nuestra vejez empecemos. No necesitamos llegar a la vejez, simplemente aquí lo leemos muy rápido, pero pasó el tiempo, Pasó el tiempo y de repente este hombre se le antojó adorar la manera que adoran a los ídolos. ¿Saben por qué la gente no acepta a Cristo como su Salvador? ¿Saben por qué la gente niega la existencia de Dios? No es por falta de evidencia. La mayoría de la gente lo hace porque no quieren enfrentarse a un Dios que les va a pedir cuentas, no quieren arrepentirse de sus pecados. Y este hombre no se cuidó de andar en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque no quiso arrepentirse de sus pecados. Quiso andar en no sé qué atractivo tenía el pecado de Jeroboam o lo que él había puesto allí. No sé cuál era el atractivo, pero algún atractivo había que tener. Si no, lo que no es, el pecado siempre se antoja, si no, entonces no nos tienta. Y todo el pueblo de Israel, él hace pecar al pueblo de Israel. Entonces el Señor, aunque le prometió que su descendencia va a estar reinando hasta la 4ª generación, por cuanto él abandona a Dios, Dios lo tiene que abandonar también. Y vieron lo que pasa aquí. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó Hazael por todas las fronteras desde el Jordán al nacimiento del sol. Toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. O sea, todo el territorio que estaba del otro lado del Jordán, un territorio tan hermoso que había ahí, lo perdieron inmediatamente. O sea, el reinado de Israel se reduce, pero tremendamente en este momento. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Durmió Jehú con sus padres y lo sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Ahora podemos pensar, ¿por qué el Señor fue tan duro con Jehú y no tan duro así con los otros reyes? ¿Cómo es que Acab tenía tanto territorio y era un rey extremadamente rico? Porque al que mucho se le revela, dice la Escritura, a mucho se le va a demandar. Y Jehú ya tenía un mensaje de parte de Dios y empezó una relación. Y con un celo que él mismo declara tener, empieza a exterminar la casa de Acab conforme al mandato de Dios. Y el Señor le dice, lo hiciste bien, obedeciste mi voz y por eso vas a reinar hasta tu descendencia, hasta la 4ª generación. Pero después él abandona al Señor y entonces el Señor tiene que castigarlo de esta manera. Así que nosotros que hemos tenido tanta revelación, pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría y la gracia de caminar en sus caminos constantemente, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 11. Acabamos de ver aquí cómo el Señor utiliza a este hombre Jehú para traer el juicio que había declarado por medio del profeta Elías sobre la casa de Acab. Y ciertamente trae no solamente el juicio sobre la casa de Acab, sino también sobre el reino de Judá. Acab era rey de Israel, pero hizo parentesco Josafat con Acab en el hecho de que el hijo de Josafat, que era un rey que servía a Dios, tomó a la hija de Acab, que era una mujer tremendamente perversa, y la dio por esposa a uno de sus hijos, y su hijo se corrompe de tal manera que el Señor los destruye de una forma tremenda. Estamos hablando del reinado de Judá, donde supuestamente los reyes deberían estar sirviendo al Señor. Entonces el Señor, pues, extermina a Ocosías, el hermano de Joram, de Judá, y lo extermina porque era un hombre más perverso todavía que su padre Acab. Entonces lo tiene que exterminar. Dice, porque aparte de que era tan perverso como Acab, era tan perverso como Jezabel, su madre. Y después de que se termina él, como no tenía descendencia, no tenía hijos, se quedó gobernando su hermano. A su hermano también lo extermina, porque además de eso hace un templo para Baal allí, en Judá, y utiliza a Jehú para exterminar a
Joram el de Israel, y también para exterminar a Ocosías, que había quedado reinando ahí. A Ocosías, ya en este caso era otro Ocosías, Ocosías el hijo de Joram de Judá. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Imagínense ustedes, esta mujer asesina. O sea, la descendencia real, estamos hablando aquí que esta mujer destruyó a los que quedaban, si quedaba alguno de sus hijos, lo mató. Y a todos sus nietos también, porque era la única descendencia que había. Flavio Josefo nos dice que esta mujer tenía en su mente y dijo: voy a exterminar a la descendencia de David, a la casa de David la voy a exterminar, porque ella sabía que había una promesa de parte de Dios que el reino de David no iba a ser quitado nunca. Entonces ella se propuso directamente hacer guerra contra Dios, de acuerdo al historiador Flavio Josefo. Y también porque cualquier descendiente que hubiese quedado de la casa de David, pues era el que debería de continuar con el reinado. O sea, mataron a Ocosías, pero ahora ¿quién más hay? Pues el candidato número 2. Pero ella, viendo eso, que su hijo era muerto, destruye a toda la descendencia, mata a sus propios nietos y todo lo que hubiera quedado de su familia. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él, a su ama, en la cámara de dormir, y en esa forma no lo mataron. También, de acuerdo a Flavio Josefo, esta mujer era media hermana en realidad de Joram, no era, o de Ocosías también, no era hija de Atalía, era hija de Joram, pero no de Atalía. Entonces, y nos dice Josefo que entre los cadáveres de los príncipes que ya habían matado, estaban matando gente, y había ya cadáveres. En el palacio estaba gente tirada por todos lados porque era un número grande de gente de la descendencia real. Entre los cadáveres estaba escondido este niño de 1 año con su nodriza, allí entre los cadáveres. Y de allí la vino a sacar esta Josaba, para esconderla primero en su recámara, y de acuerdo a Josefo, después se la llevó y la ocultó en el templo. Según Josefo, esta Josaba era esposa, eso la Biblia no lo dice, era esposa del sacerdote Joiada, del que vamos a leer en un momentito más. Pero eso lo dice Josefo, la Biblia no lo menciona. No dice que sí, no dice que no. Entonces estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años. Aquí nos dice que lo llevaron a la casa de Jehová. Y Atalía fue reina sobre el país. Mas al 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Ahora, en Crónicas nos menciona que Joiada, el sacerdote, va y recorre Israel diciéndole a estas gentes: hay un descendiente de la casa de David. La gente seguramente en Israel estaba harto de Atalía, porque por un lado se sentían ellos, bueno, no estamos siendo gobernados por una gente de nuestro pueblo. Esta mujer viene del reinado del norte. ¿Qué está haciendo aquí reinando en nuestro lugar? O sea, no corresponde que esté una mujer aquí y que no sea de la casa de David como debería ser. Yo me imagino que había un tremendo descontento, más aparte era una mujer muy malvada, que hoy ellos vieron que exterminó a todos los príncipes. Entonces fue una noticia para los capitanes de la guardia y para todos los levitas y toda la gente que fue a recorrer en todo Judá, Joiada, a decirles: queda un descendiente de la casa de David. Dios va a cumplir su palabra. Así como dijo que iba a mantener el reino de David, hay un descendiente que es el que le debe de tocar el trono. Y les muestra al hijo del rey. Y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. La 3ª parte de vosotros tendrá la guardia de la casa del rey el día de reposo. Otra 3ª parte estará en la puerta de sur. Y la otra 3ª parte a la puerta del postigo de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada.
Mas las dos partes de vosotros que salen el día de reposo, tendréis la guardia de la casa de Jehová junto al rey, y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. O sea, cualquiera que quiera entrar armado a las filas, sea muerto. Ustedes van a proteger, no van a dejar al rey solo nunca, tienen que estarlo rodeando con espada en mano, desenvainada. Los jefes de las centenas pues hicieron todo como el sacerdote Joiada les mandó, y tomando cada uno a los suyos, esto es, los que entraban en el día de reposo y los que salían en el día de reposo, vinieron al sacerdote Joiada. Y el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Jehová. No se habían utilizado desde entonces, estaban guardados ahí, y los saca de la casa de Jehová. Y los de la guardia se pusieron en fila, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, en derredor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey, ungiéndole y batiendo las manos, dijeron: viva el rey. O sea, le ponen la corona y le ponen una copia de la ley en la mano, que era la manera en la que ellos, pues de alguna manera, iniciaban esta ceremonia para coronar al rey. Oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo y en el templo de Jehová. Nos dice Josefo que el mismo Joiada, cuando vio que venía Atalía, le dijo a los guardias: déjenla que pase, no la vayan a matar todavía, déjenla que entre, que se dé cuenta de lo que está pasando. Y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: traición, traición. Josefo nos dice que empezó a clamarle también a sus guardias: ayúdenme, defiéndanme, esto es mi traición. Pero los guardias estaban afuera, no los dejaron entrar. Ella no vino corriendo sola, vino con su séquito de gente, pero estaban todos ahí armados, y pues ustedes aquí no entran con sus espadas, solamente la dejaron entrar a ella. Entonces se rasga las vestiduras y dice: traición, traición. Mas el sacerdote Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo. Y al que la siguiere, esto es, al que la siguiere con sus armas, al que la siguiere para defenderla, ¿verdad? Ustedes escóltenla fuera, sáquenla rápido, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el sacerdote dijo que no la matasen en el templo de Jehová. Le abrieron pues paso, y en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey, ahí la mataron. Ahí terminó esta mujer. Entonces Joiada hizo pacto entre Jehová y el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes. Y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares, y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Después tomó a los jefes de centenas, a los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová. Y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Y era Joab de 7 años cuando comenzó a reinar. O sea, obviamente la tierra, Judá estaba en problemas, teniendo, como dije, a esta mujer como reina. Pero quiero que notemos un detalle aquí, mis amados. La historia nos dice, nuevamente, Josefo nos dice que esta señora Atalía había saqueado el templo de Dios, todo el oro que había ahí, los utensilios que había allí en la casa de Jehová, y se los llevó para el templo de Baal. Y prácticamente saqueó el templo para construir el templo de acá. Se llevó piedras, se llevó madera, se llevó oro, se llevó utensilios, se llevó muchas cosas de allí para el templo de Baal. De hecho, vamos a ver en el siguiente capítulo cómo Joás empieza a decirle a la gente que reconstruyan el templo de Jehová, porque había quedado en ruinas
después de que esta mujer lo saqueó en tan solo los 7 años que gobernó allí. Ahora, el detalle aquí que yo veo y que vale la pena meditar, está en el versículo 17, en donde dice: entonces Joiada hizo pacto entre Jehová el rey y el pueblo, que serían pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Este era un pacto sagrado, era un pacto de honor que no se podía quebrantar. Desafortunadamente vamos a ver que Joás lo va a quebrantar. Empieza muy bien, empieza su carrera muy bien, así como Jehú, haciendo lo bueno, pero dice la Escritura que va a hacer lo bueno mientras está el sacerdote Joiada vivo. Una vez que muere el sacerdote Joiada, van a venir los otros príncipes y sus amigos y le van a decir: oye, ¿por qué no regresamos a la adoración de Baal? Y se van a volver a esa porquería y va a cometer unas situaciones que las vamos a ver la próxima vez. Pero aquí hace un pacto. ¿Y saben qué? El Señor ha trabajado con el hombre a través de pactos. Primero hizo un pacto con Adán, que lo quebrantó, ¿verdad? Y comió del árbol que no debería, pero igual le prometió. Ahí hizo un pacto con el hombre de que iba a enviar un Salvador a través, pues, de la mujer, ¿verdad? Desde ahí empieza la anunciación del Mesías, donde le dice a la mujer: tú le herirás la cabeza a la serpiente y ella te herirá a ti en el calcañar. Pero el detalle es que el Señor hace después un pacto con Noé antes del diluvio. El hombre, dice la Escritura, que Dios vio que el hombre, los deseos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y miren, yo una vez estaba leyendo un libro de chistes de un dibujante quino argentino que dice ahí, una persona supuestamente dice: la vida debería ser más larga. Sí, es cierto, dicen todos, ¿cierto? Sí, dice una niñita, más larga y más ancha. Y hay un viejito que dice: sí, porque cuando apenas uno llega a tener la experiencia suficiente como para vivirla, ñácate. O sea, ¿verdad? O sea, y yo me quedé pensando, viendo ese chiste, dije yo, pues sí, o sea, uno tiene en su corazón ese deseo de, ¿por qué vivimos tan corto? Bueno, no era así antes, no era así, mis amados. La gente vivía un promedio de 911 años. Noé empezó a construir el arca a los 500 años. A los 600 años, solamente tardó 100 años en construirla. A los 600 años la terminó, ¿verdad? Y un hombre fuerte, con mucho vigor. ¿Pero qué pasó? El Señor dice: el designio del corazón del hombre es solamente el mal, y yo he decidido exterminar al hombre, y le voy a cortar los días, y sus días no van a ser más de 120. Y hasta ahí quedó el asunto. ¿Por qué? Porque el designio de nuestro corazón es de continuo el mal. Yo me pongo a pensar, ¿se imaginan ustedes esas personas que se dedican a hacer crímenes tan terribles que uno no tiene idea? Dice, ¿cómo le cabe en la mente a una persona así? Si les deja uno que vivan 300 años, ¿a qué el grado de depravación van a llegar? Pues así estaban antes del diluvio. De hecho, muchos comentaristas piensan que el crimen principal que había era el asesinato en aquel entonces. Porque el Señor, el único mandamiento que le deja a Noé después del diluvio es: el hombre que derramare la sangre del hombre, por mano del hombre deberá morir. Le deja esa ley ahí. Bueno, el detalle es que el Señor hace un pacto con Noé y le dice: yo voy a salvarte a ti y a tu familia, ¿verdad?, en el arca. Terminando el diluvio, el Señor hace otro pacto con Noé y dice: ya no voy a exterminar al hombre con agua, y como señal le dio el arco iris. Más adelante el Señor hace un pacto con Abraham y le dice a Abraham: yo voy a multiplicar tu descendencia y le voy a dar toda esta tierra que está aquí para que la tomen, desde el Éufrates hasta el Nilo. O sea, lo que el Señor le prometió a Abraham, no lo llegaron a tomar por falta de fe los hebreos. No le echemos la culpa a Josué, como muchos dicen, es que Josué no llegó a, como el Señor le dijo, todo lugar en donde pise tu pie te lo voy a entregar. Entonces Josué no caminó lo suficiente. No. Josué repartió el territorio y Josué reprendió a la gente
que no echó fuera a los extranjeros de allí, que no los mató era el juicio que Dios había dado. Cuando lleguen ahí, exterminen a esa gente, no averigüen cómo hacen sus adoraciones a sus porquería de ídolos que tienen ahí, extermínenlos y no averigüen nada. Pero ¿qué hicieron ellos? Los dejaron vivir, los hicieron tributarios, y por un tiempo, pues sí, los que eran tributarios empezaron a pagar tributo, pero dijo el Señor, como ustedes no obedecieron, ahora esas naciones ya no las van a poder echar fuera. Jezabel vino de Tiro, del rey de Tiro y Sidón, era hija de él, adorando a ese Baal, a ese demonio, en donde sacrificaban a los niños, los ponían en esa estatua que era de hierro fundido, lo ponían al rojo vivo las manos y ponían los bebés ahí. Y uno dice, pero qué práctica tan terrible. ¿Y por qué no lo destruyó Dios? Pues lo quería destruir, pero el pueblo no lo destruyó. Y Tiro y Sidón quedó como una región allí, Fenicia, toda esa parte de allí, que no pudieron nunca conquistarla. Los filisteos tampoco pudieron conquistarlos. Bueno, en un tiempo los conquistaron, pero volvieron a tomar fuerza ellos. Y vemos que el pueblo de Israel no guardó el pacto de Dios. Ahora, Dios hizo un pacto con Abraham. Te voy a entregar esta tierra, ok. Pero más adelante hace un pacto con Moisés. Y dice, si ustedes guardan mi ley y guardan mis estatutos, yo les prometo que los voy a bendecir abundantemente. Ustedes van a ser la envidia del mundo. Ustedes van a tener riquezas abundantes. No va a haber esterilidad en ninguna parte, ni de animales ni de personas. No van a necesitar cavar pozos ni estar regando con el pie como lo hacían en Egipto. Yo les voy a dar la lluvia temprana y la tardía. Yo me comprometo. Sus cosechas van a ser abundantes. Sus enemigos van a tener miedo de ustedes. Ustedes van a ser cabeza y ellos van a ser cola. Ustedes van a prestar y la gente les va a quedar en deuda de tanto que van a tener. Y son tremendas las bendiciones que el Señor promete a su pueblo solamente porque obedezcan el pacto. Pero si lo desobedecen, porque todos los pactos de Dios tienen, mis amados, la parte en donde tenemos nosotros que cumplir nuestra parte y la parte que Dios cumple. Él siempre cumple la suya. Tiene su requisito, ¿verdad? Entonces, por eso es que me da risa la gente que dice, no, es que ahora ya aceptabas a Cristo y ya estás listo, ya no tienes que hacer nada, ya puedes vivir como demonio, si quieres te vas al cielo. No, Señor, tengo que guardar el camino que el Señor me ha llamado a hacer. Entonces, el Señor dice, si ustedes guardan mi ley, yo los voy a bendecir, y si no, les va a caer toda esta maldición. Ustedes, la tierra no les va a producir fruto, sus enemigos van a estar encima de ustedes, no va a llover, van a tener hambre, van a estar mal. Y ahí están en la situación como están ahora. Ahora, hay gente que dice, la ley, que la letra mata y el espíritu vivifica, tomando fuera de contexto ese dicho de Pablo, como si la ley fuera algo, no, el Antiguo Testamento, yo no lo leo, no, solamente el Nuevo Testamento, porque ahora es la gracia, ahora es el amor de Dios, y acá el Dios del Antiguo Testamento, un Dios de juicio y de la ley, y la que la letra mata. No, la ley es buena. Leamos la ley es buena. Los 10 mandamientos son buenos. Ama a tu Dios con toda tu alma y todo tu corazón. No te hagas dioses ajenos, no te hagas imágenes para adorarlas. Guarda un día para descansar, santifícalo para el Señor. No uses su nombre en vano. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no robes, no codicies, no mientas. Son buenas leyes. Si nosotros viviésemos con las leyes de Dios, viviríamos contentísimos. La ley de Dios no es una imposición arbitraria de Dios sobre nosotros, mis amados. La ley de Dios es algo que nos beneficia. La pura ley, sin que nos recompense el Señor de nada, con guardar los estatutos que Dios nos ha dado, somos bendecidos. Pero aparte de eso, dice el Señor, yo también te quiero bendecir aparte. ¿Por qué la gente no viene a Dios? ¿Por qué se conforman con el pecado barato, corriente, que pasa y no llegan a Dios, al Dios vivo que nos está dando la vida eterna, que permanece para siempre? El pacto, ese es otro pacto, el pacto de la obediencia. Ahora nosotros estamos en el pacto de la gracia. Qué glorioso pacto, porque ahora el Señor nos ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, el Espíritu Santo para que podamos nosotros obedecer, pero todavía tenemos nosotros libre albedrío.
Y podemos decidir regresarnos, podemos decidir, yo le voy a dejar a mi carne que me controle y no el espíritu. Y estas dos naturalezas van a estar conmigo todo el tiempo. ¿Y saben por qué el Señor no nos cambió? Así, digamos, de que ya no tenga tentaciones en el momento que yo llegué a aceptar al Señor. ¿Y saben por qué me dejó en este cuerpo de pecado? Porque por el mismo motivo que le dijo al pueblo de Israel, por eso los traje a ustedes con pan allí, con el maná en el desierto y con pruebas, para ver si me iban a seguir de todo su corazón o no. El Señor quiere un amor genuino de parte de nosotros, un amor que cueste, no solamente porque quiere que cueste. A Él le costó amarnos y le costó mucho. A nosotros también nos va a costar, pero nos va a costar entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, diciéndole no a la carne, diciéndole sí al Señor y dejando que el Espíritu Santo nos gobierne. Y es una vida de gozo y de paz. Dice, porque entonces la paz y el gozo del Espíritu Santo van a producir su fruto en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¡Qué glorioso! Lo que tiene Dios para nosotros es glorioso. Pero a veces nosotros reaccionamos como reaccionó también aquí el pueblo de Dios y no guardando el pacto. Ayúdanos, Señor, te pedimos, a serte fieles en todo, Señor. Siembra esta semilla en nuestro corazón y haz que produzca su fruto a 100 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Amén.